Dios me los bendiga. Continuemos con nuestro hermoso estudio acerca del reino de los cielos. Bueno, ya habíamos visto que Juan el Bautista lo anunció, que nuestro Señor Jesucristo también lo anunció y empezó a vivirlo. Cuando todos aquellos que estaban escuchando creían que el reino de los cielos empezaba en ese momento en el cual el Señor Jesús estaba anunciando, Él les dijo con una parábola de Lucas 19 que no era todavía el momento. Entonces habíamos visto ya en las clases anteriores que este nombrado rey, que es nuestro Señor Jesucristo, que vino acá al mundo para ser el rey de los judíos sobre todas las cosas, rey sobre toda la humanidad después, pero es el nombrado rey, tuvo que ir a un largo viaje de coronación, y en esto siempre vamos a estar mencionando que el Señor Jesús dijo que se va en un largo viaje. Es por eso que ya han pasado 2000 años y aún no ha vuelto. Bueno, dice que se va a un largo viaje, pero después de que recibe la autorización de aquel que es el rey sobre todas las cosas, el Padre Celestial, y Él va a volver. Eso es lo que nos estaba diciendo. Hemos visto también en las clases anteriores cómo se distribuye este famoso reino de los cielos. Vimos en el asunto de Mateo 13, en la parábola del sembrador, cómo Él sale a sembrar la semillita, que es la palabra de Dios, cae en diferentes corazones, diferentes personas. Ahora, el punto principal es que la palabra de Dios llega a todos y que cada una de las personas tiene la capacidad de elección. Entonces dice que hay un cierto grupo en el cual es buena tierra y en esta va a crecer la semillita que ha sido sembrada porque la recogen y la entienden y empiezas a dar fruto porque la entienden. Esa es la buena tierra. Entonces dice que estas semillitas van a dar fruto al 100, al 60 y hasta el 30. Entonces habíamos visto también la parábola del trigo y la cizaña, que va relacionado con esto del reino de los cielos, porque no se olviden que la semilla, la palabra de Dios que llega a las personas que entienden y cambian sus vidas a través del entendimiento de la palabra, son el reino de Dios. Pero que allí en ese lugar, en donde está el reino de Dios, en donde hay la semillita que provee al 100, al 60 y al 30, dice que el enemigo vino a poner cizaña en ese reino de Dios. Entonces hemos visto también aquella parábola de la cizaña, en el cual el Señor les dice que tengan mucho cuidado porque no van a poder arrancar la cizaña antes de la siega, porque se pueden equivocar y pueden coger un trigo que deduciríamos que era cizaña y la arrancamos, pero sin embargo no era cizaña, sino que era trigo. Entonces el dueño de la era les dice, no la arranque, crezcan juntos hasta el momento del fin, el momento de la cosecha. Ahí es el momento en el cual se van a dividir o a separar aquel que es trigo y aquel que es cizaña, o también como habíamos visto en las redes, los peces buenos, los peces malos. Porque no vaya a ser que estamos rompiendo a alguien que es una de las buenas semillas que dan fruto solo al 30% y nosotros creemos que es cizaña y la arrancamos. Entonces el Señor Jesús dijo, tranquilos, dejen que crezcan hasta el final, hasta el momento de la siega. ¿Okay? Entonces, en esta parábola de Lucas 19 hemos visto todo aquello y hemos sacado estas conclusiones, pero todavía la parábola falta, solamente está empezando, el versículo 12 empieza, pero el resto de la parábola, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice en el resto de la parábola, porque también vamos a sacar cosas excelentes que nos van a indicar qué es lo que estamos haciendo hoy día, porque nuestra vida cristiana es práctica. No es sentimental, no es cosas que no se pueden hacer reales, sino que es práctica, es práctica. Entonces el versículo 13, siguiendo en esta parábola de Lucas 19, dice, por eso llamó a 10 de sus empleados. Ahora, ¿por qué utiliza él por eso? Porque habíamos visto, es un rey que es coronado, que se va a ir de ese reino, se va a ir lejos por largo rato, y luego que reciba los documentos que le autorizan como aquel rey que ha sido establecido, entonces va a volver. Pero ¿qué va a suceder en ese largo viaje? ¿Qué va a suceder? Entonces por eso empieza este versículo 13 diciendo la parábola del Señor Jesucristo, por eso, porque Él se va y va a hacer un largo viaje, va a durar mucho tiempo, entonces por eso dice, llama a 10 de sus empleados. A cada uno le dio cierta cantidad de dinero y le dijo, haz negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Y ahí está el asunto. Como va a haber todo este montón de tiempo en el cual van a estar aquí en el reino, porque aquel que es coronado rey va a irse, pero ahí está el reino, ahí está el reino. Entonces, ¿qué va a suceder con el reino en este largo viaje? ¿Qué va a pasar? Entonces, el Señor Jesús dice, entonces vamos a escoger 10 de todo este montón del reino, vamos a escoger 10
y les vamos a dar dinero y les vamos a decir que hagan negocio hasta cuando yo vuelva. Entonces, este es el tiempo, ese es el tiempo. Entonces, miren, en este versículo 13 vamos a ver muchas cosas también. Entonces, primerito está en que llamó a 10 empleados. Es decir, él va a escoger entre todo el montón del reino, va a escoger a una cierta cantidad de personas y les va a dar el dinero y les va a decir que hagan un negocio, ¿no es cierto? Ahora, siempre hemos visto en todo lo que estamos estudiando de que el Antiguo Testamento nos enseña muchísimo y cómo el pueblo de Dios fue elegido, cómo el pueblo de Dios pasó en el desierto hasta llegar a la tierra prometida, nos enseña muchísimo. Y en esto también nos va a enseñar el pueblo de Dios. ¿Cómo es que se distribuyó? ¿Cómo es que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues ahí nos van a enseñar. Mire, el pueblo de Dios se dividió en 12 tribus. El Señor Dios escogió el pueblo, lo sacó de esclavitud, lo está llevando por el desierto hacia la tierra prometida. Y mientras están ahí, hay 12 tribus de los hijos de Israel. Pero mientras están en el desierto, el Señor Dios les dice que tienen que hacer un templo. Entonces llama a Moisés, a Aarón, les lleva hasta la cumbre de un monte, les muestra el cielo mismo y les dice, miren, este es el templo que está acá arriba en el cielo. Ese es donde el Señor Dios está. Ustedes van a replicar esto en la tierra. Así que miran ellos ese templo del cielo y van a hacer como una figura en la tierra. Entonces empiezan a hacer en la tierra, lo construyen, pero ya ahora ya está construido el templo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces el Señor Dios les dice que entre esas 12 tribus va a escoger una. Y escoge a la tribu de Leví, que van a ser los que van a servir en ese templo, en ese tabernáculo. Y eso va a ser recontra que es súper importante. ¿Por qué? Porque todo aquello que van a hacer en cuanto al templo y en cuanto al servicio, la tribu de Leví que va a estar encargado, va a repercutir en todo el pueblo. En todo el pueblo va a tener repercusión. Ya lo vamos a ver por qué. Entonces, miren, hay 12 tribus. Hay una elegida, que es la tribu de Leví. Los levitas van a estar sirviendo en ese lugar santo, en ese lugar, perdón, no decir en ese lugar santo, sino en ese templo construido aquí en la tierra. Pero entre la tribu de Leví van a salir los sacerdotes, porque no se olviden que el Señor Dios ya escogió a Aarón, y Aarón es el sacerdote, y Aarón es parte de la tribu de Leví. Y no se olviden también que habíamos visto antes, hubo un pequeño problema, podríamos decirlo así, entre aquellos integrantes de las tribus, ¿se acuerdan? Porque muchos de las tribus de Leví decían que cómo es posible que solamente Aarón tenga la facultad de entrar con Dios y estar con Dios, y ¿por qué no todo el resto de la tribu? Entonces eso ya habíamos visto antes también. Y como el Señor Dios determinó que era Aarón el que era elegido como sacerdote. Entonces miren, ya las 12 tribus, entre esas 12 están los levitas, pero entre los levitas también están los sacerdotes y tienen sus funciones. Los sacerdotes van a estar en el lugar santo y en el lugar santísimo. Por eso decía antes que no podríamos decir que estos fueron elegidos para el lugar santo, sino para más bien el servicio. ¿Por qué? Porque el lugar santo y el lugar santísimo solamente los sacerdotes. Los levitas eran los encargados de desarmar y armar, de proveer de agua, de proveer de leña, o sea, todas esas cosas que son funciones, como diríamos ahora en nuestra iglesia, como de ujieres, lo hacían los levitas. Pero los sacerdotes eran los encargados de la administración de todas las cosas, o sea, matar las ovejitas, de coger la sangre, de llegar al lugar santo, poner el incienso, prender las velas. Todo eso tenían que hacer los sacerdotes. Entonces, entre estas 12 tribus está la tribu de Leví. La tribu de Leví tiene que hacer estas funciones, pero entre la tribu de Leví también están los sacerdotes, que tienen también muchas funciones. Y eso es lo que nos va a enseñar. Y ahora en el Nuevo Testamento vamos a ver que va a suceder lo mismo. Pero miren, para recalcar, en Números 18:2 dice, para el servicio en el santuario del pacto, tú y tus descendientes podrán pedir la ayuda de sus hermanos de la tribu de Leví. Yo mismo los elegí. ¿Quién fue el que los eligió? El Señor Dios los eligió. A esa tribu le eligió para su servicio. De entre todas las tribus de Israel, y ahora se los entrego a ustedes para que los ayuden en su servicio en el santuario. Ellos podrán ayudarlos, aunque no podrán tocar los objetos sagrados del santuario ni del altar. La tribu de Leví no podía hacerlo, y los sacerdotes sí, aunque pertenecen a esa tribu, pero los sacerdotes sí. El resto de personas no. Si lo hacen tanto ellos como ustedes, morirán. Así de simple era el asunto en ese tiempo y en esas circunstancias. Solo ustedes podrán trabajar como sacerdotes en el altar y en el lugar santísimo. Solo ellos.
Solo ustedes cuidarán del altar y de todos los objetos sagrados que hay en el santuario. Los demás descendientes de Leví podrán estar con ustedes y ayudarlos en todo lo que hagan. Pero no permitirás que nadie más se acerque a ustedes. Cumplan con esto y no volveré a enojarme con los israelitas ni a castigarlos. Miren, por eso digo que toda esta labor del pueblo, de los levitas, repercutían en todo el resto del pueblo, porque de ellos dependía la obediencia y la sumisión del resto del pueblo al Señor Dios. Por eso dice, cumplan con esto y no volveré a enojarme con los israelitas ni a castigarlos. Cualquiera que haga trabajos sacerdotales y no sea sacerdote será condenado a muerte. Y esto es súper importante. Cualquiera que haga trabajos sacerdotales y no es sacerdote será condenado a muerte. Y ya lo vamos a ver en nuestros estudios que estamos viendo ahorita de nuestro Señor Jesucristo, que muchos salieron diciendo yo soy, yo aquí estoy, y creo que ustedes ya más o menos se dan cuenta, que no son sacerdotes, pero supuestamente están haciendo como que fueran sacerdotes. Entonces, ahora con la iglesia, con el reino de Dios que estamos viendo, ¿qué es lo que sucede? Entonces Él llama a 10, escoge a 10. Así como el Señor Dios escogió a los levitas, escoge de ahí. Pero dentro de los levitas también escogió a los sacerdotes. Entonces aquí también el Señor Dios va a hacer la misma cosa, pero ahora con su reino, que es su iglesia. Entonces el apóstol Pablo en el libro de Efesios 4, desde el 11, nos va a decir que el Señor Dios dio, podríamos decir como oficios a las personas. Entonces Él llama, verán, que Él escoge. Él escogió a los levitas y Él va a escoger aquí en su reino también a personas para oficios, ¿no es cierto? Dice que algunos hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y fíjense que el mismo apóstol Pablo les dice a los efesios en el 4:12, hizo esto, ¿quién hizo esto? Jesús, para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados. Miren, el Señor Jesús eligió a estas personas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, puso en su corazón en estas personas que pertenecen al reino de Dios, y podríamos decir que de pronto, me atrevo a decir, pero de pronto, son aquellas trigo que fue sembrado en buena tierra y que produjo a 100%. De pronto estos son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros. De pronto, solo se me ocurre decir. Pero dice que para esto el Señor hizo esto para que estemos capacitados. El cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, todo el resto, podríamos decir todo el resto de las 11 tribus de Israel, porque los levitas tenían este propósito para que el resto, las 11 tribus de Israel, obedezcan al Señor Dios en todo su trayecto, desde que salieron de Egipto hasta que lleguen a la tierra prometida. Entonces, asimismo, en la iglesia, que ahorita estamos esperando porque el rey que ha sido coronado se fue a que lo coronen y le den un documento, que es el documento que le autoriza como rey, y vuelve. Entonces, mientras estamos en ese desierto, en esa época del tiempo, el Señor Dios ha elegido también a personas capacitadas para que capaciten al resto de personas. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. ¿Sí ven? Entonces estas personas están para servicio y para instruir. Entonces ahora nosotros vemos a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que son quienes, que van a instruirnos, nos van a instruir en la obediencia al Señor Dios. Y el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 12, desde el 6 al 7, también nos va a decir el asunto del servicio. Los anteriores instruyen y esos otros sirven. Mire, en Romanos vamos a ver que hay dones que el Señor ha dado de servicio. Entonces hay muchas personas que tienen en su corazón el don de servir, de exhortar, de repartir, de dirigir, y el don de misericordia. Y todos ellos están en este reino de los cielos, están en esta iglesia, y todos ellos van a servir como el resto de los levitas, insisto. Como el resto de los levitas, que solamente hacían cosas que no pertenecían al lugar santo ni al lugar santísimo, pero servían en el resto de cosas, trayendo agüita, trayendo leña, trayendo todas estas cosas, ¿no es cierto? Entonces en el reino de Dios también es lo mismo. Hay personas que tienen en su corazón, que han sido llamados de parte de Dios porque tienen ese don de servicio, de exhortación, de repartir, de dirigir y de misericordia.
Ahora, el mismo apóstol Pablo a los romanos en el 12:11 les va a decir, trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos, trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Estas personas que tienen en su corazón este deseo del servicio, por favor, háganlo bien porque lo están haciendo ¿para quién? Para Dios, trabajen para Dios. Pero ese trabajo que están haciendo para Dios, lo están haciendo aquí en el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo, a todos aquellos que han sido llamados a ser santos en la iglesia. Y pueden ser esos trigo de 30%, puede ser ese trigo de 60%, pero que nosotros estamos llamados para servir, para servir. Y no se olviden que los anteriores fueron llamados para capacitar. Estos de aquí son llamados para servir. Y hay que todo hacerlo como para el Señor, con entusiasmo, no perezosos. Hay que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a alguien que no es nuestro, que le pertenece a aquel rey que fue coronado, que se fue a recibir ese documento y a recibir esa corona. Entonces, llama a 10 y ya vemos que ha escogido a 10. Ahora, ¿qué les dice? Que hagan negocio, hagan negocio. Y en esto debemos tener tanto cuidado, porque muchos de nosotros pensamos que cuando nos dice que hagan negocio, es porque nosotros vamos a ser unos empresarios exitosos en este mundo y vamos a tener un montón de cosas. Y vamos a hacernos millonarios y ricos, y a través de ser millonarios y ricos vamos a decir a todo el mundo, así es nuestro Dios. Y sin embargo, lo único que estamos diciendo al mundo es que vengan a la ganga, porque Dios nos va a hacer millonarios y ricos, y eso no es verdad, porque si el Señor Dios bendice, claro que sí, pero ¿para qué nos bendice? Para algo nos bendice. Y nos va a hacer millonarios, sí, algunos, ¿para qué? Por algo, por algo. Y nosotros vamos a ver en estos estudios para qué el Señor nos bendice y por qué el Señor nos bendice. Pero en este momento el Señor Dios está llamando a estos 10 que acabamos de ver que son pastores, maestros o aquellos que tienen dones de servicio, de exhortación, de misericordia. A ellos les está llamando y les va a decir que hagan negocio. ¿Qué es el asunto de hacer negocio? Ahora no se olviden que esta palabra griega que se tradujo como negocio, en muchas de nuestras versiones bíblicas, esta palabra viene de una raíz que es pragma, que es obra. Y toda la palabra que fue traducida como negocio, pragmateunomai, significa ocuparse uno mismo. Eso es todo lo que significa. Ocúpate uno mismo, ocúpate tú. Más o menos el Señor está diciéndoles aquí cuando dice negocio, le está diciendo, ocúpate tú ¿en qué? En una obra, ocúpate en una obra. Entonces, en resumidas cuentas, lo que el Señor le está diciendo aquí a los 10 empleados que les llamó y que les está diciendo que negocien, les está diciendo administren. Porque esto no va a salir del reino. No es que aquellas 10 personas que les va a decir que hagan negocios van a tener que salir del reino, hacerse millonarios afuera del reino y luego entrar al reino con los millones que han traído. Esa no es la idea. Sino que la idea dice que cuando él se fue, y por ese motivo de que él se fue, y hay mucho tiempo en el cual él va a estar fuera, y luego va a regresar, entonces va a llamar a 10, ¿para qué? Para que administren ese reino mientras él está fuera. Eso es todo, van a administrar el reino. Entonces, cuando le dice que haga negocio, no quiere decir que salgan al mundo o se hagan millonarios y vuelvan, sino que dice, oigan, ocúpense uno mismo, porque esa es la palabra que se traduce así, ocúpense uno mismo en la obra, es decir, en este reino en el que les estoy dejando a ustedes, aquí, ustedes van a ser unos administradores. ¿Para qué van a administrar estas cosas? ¿Por qué van a administrar esto? Ya lo vamos a ver. Entonces, esa palabra se traduce como administración más que todo, no como negociante, sino más bien como que administre este reino que está dejando el Señor Jesucristo. Ahora dice que le dio dinero, ¿no es cierto? Y con este dinero ellos tienen que hacer el negocio. Ahora, si nos ha dado dinero para hacer negocio, entonces vamos a hacernos ricos en el reino. Porque no vamos a hacernos ricos fuera del reino, sino en el reino. Entonces vamos a ser millonarios en el reino. Entonces, ¿qué significa el asunto del dinero? Ahora, este asunto del dinero, esta palabra es traducido como mina en otras versiones, pero tiene el sentido de ser algo de peso. Ese es la traducción. Quiere decir que el Señor les dio cierto peso o algo que tiene un peso, algo que tiene un volumen, para que con esto que el Señor les da, que tiene cierto peso, ellos puedan administrar o puedan hacer negocio o puedan ocuparse de una obra. No sé si espero en el Señor Dios que esté siendo claro. Pero este no es un dinero tangible,
no es alguna cosa tangible que el Señor les ha dado para que negocien, sino más bien es algo que tiene un peso, algo que tiene alguna cosa, algo de valor que Él está dando a estas personas para que estas personas puedan administrar, ocuparse de una obra, ¿no es cierto? Y en el mismo Efesios, el apóstol Pablo nos va a decir, mire, Él fue quien les dio a cada uno la capacidad. Entonces, esto que dice dinero, o que dice mina, o que tiene algo de peso o algo de volumen, es capacidad, la capacidad que le da a estas personas. Y en Romanos 12:6 dice, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Es decir, que esto de dinero no es un dinero tangible para hacernos millonarios en el reino, o salir fuera del reino, hacernos millonarios afuera y traer los millones al reino. No dice eso, sino que dice que Él nos ha dado capacidades, Él nos ha dado talentos, Él nos ha dado servicios. Entonces este dinero son las capacidades que Él nos ha dado, no es que de nosotros ha salido porque somos geniales, no, Él nos ha dado estas capacidades para que con estas capacidades podamos administrar, podamos hacer ese negocio en este reino, porque el Señor se fue, pero ha dejado a 10 a cargo para que ministren este reino, y hay que tener mucho cuidado en esto. Entonces, hasta que Él vuelva, tenemos que hacer esto en el reino de Dios. Y en Efesios 4:12, el apóstol Pablo dice, para servir y dar instrucción a los creyentes. Para esto sirven las capacidades, y para esto sirve la administración en este reino que el Señor Dios ha dejado en la tierra hasta que Él vuelva, para servir y dar instrucción a los creyentes. Ese es el asunto. Ahora miren, si nosotros seguimos leyendo todas estas parábolas de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver como una de estas en Mateo 24:45 nos va a dar más luz en cuanto a lo que les estoy diciendo. Entonces 24:45 dice, ¿quién es el sirviente responsable y atento? Es aquel a quien el amo deja a cargo de toda su familia para darles de comer a su debido tiempo. Y esto es lo importante. Y para cada uno de nosotros que de pronto somos como líderes debería darnos, pero durísimo en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque dice que dejó a cargo de toda su familia. Es decir, este rey que se va lejos, deja este reino, que son las semillitas que crecen al 100, al 60 y al 30, que son de Él, es su propiedad, no es de aquellos que van a administrarlo, no es de aquellas 10 personas que escogió y les dio capacidades, no, es la familia de Dios, porque dice, deja a cargo de su familia para darles de comer a su debido tiempo, y esta es la responsabilidad de todos esos 10 que tienen ese dinero y que tienen esas capacidades para administrar, que tienen que darles de comer a su debido tiempo a esa familia que el Señor Dios dejó aquí por largo rato. Ahora dice 46, qué feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes. Y esa debe ser la meta de cada uno de aquellos que fueron llamados al servicio de Dios. Que se sientan felices, que cuando el dueño venga, les encuentre cumpliendo esas órdenes. ¿Cuáles son las órdenes? De dar de comer a su debido tiempo a la familia de Dios. El 47 dice, les aseguro que el dueño le pondrá a administrar todas sus posesiones. Y ven, ¿qué es administrar? Es administrar, no es hacerse rico y millonario afuera, sino es administrar en el reino. Tienes que poder administrar. 48, pero supongamos que un sirviente malo piensa, mi amo salió de viaje y tardará mucho en volver. Y es lo mismo que habíamos visto en Lucas, en esta parábola que estamos viendo, que se va a demorar muchísimo tiempo. Entonces muchos de estos que están como administrando, que de pronto, como habíamos visto antes, que no son ni siquiera llamados, por eso decía que aquel que hace oficio de sacerdote sin ser sacerdote será culpable, ¿eh? Tengan mucho cuidado. Entonces aquí dice que uno de esos que están haciendo los servicios sacerdotes, que no son sacerdotes, dice, pero supongamos que un sirviente malo piensa, mi amo salió de viaje y tardará mucho en volver, y comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con borrachos. Cuando vuelva su amo en el día y la hora en que el sirviente menos lo espere, lo castigará como se castiga a todos los que engañan a sus amos. Entonces llorará y rechinará de terror los dientes. Tengan mucho cuidado en eso, mucho cuidado en eso. Creo que cada una de las personas va a tener en su corazón el hecho de que Dios te ha llamado a su servicio. Cuando hay este fuego en su interior, de capacitarse bien y de poder transmitir al resto del reino, al resto de la iglesia, lo que el Señor Dios ha dicho que hagamos, que le obedezcamos y que vivamos tranquilamente y en paz en ese reino suyo que no es tangible, que no está aquí, no está allá, sino que está entre nosotros. Pero así va a suceder, miren, así va a suceder. El Señor Dios
pone dones, pone talentos para administrar, para dar de comer a tiempo a aquel que es su pueblo, su familia. Y tengamos mucho cuidado, porque si es que se demora mucho tiempo, no digamos, como se tarda en volver, entonces pues hagamos todo lo que sea y hagamos las cosas así a medias. Y tengan mucho cuidado, porque en cualquier momento ese Señor vuelve y le pide cuentas. Y como dice en el 51, lo castigará como se castiga a todos los que engañan a sus amos. Entonces llorarán y rechinarán al terror los dientes. Y eso es fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, sigamos en la lectura, como les dije en esta lectura de este pasaje de Lucas que estamos viendo. Y luego, mire, en la lectura del 19-14 dice, pero la gente de aquel país no quería a este príncipe, así que envió a un grupo de personas con este mensaje para el emperador. No queremos que este hombre sea nuestro rey. Y ahí está clarísimo la cizaña, ¿sí ven? La cizaña en medio del trigo en el reino de Dios. Hay un montón de gente ahí que fueron puertas por el enemigo, que lo único que quieren es que no. El Señor Jesús es el que tiene que decir las cosas que tengo que hacer. No, yo también puedo pensar, yo también puedo hacer, yo también puedo ejecutar. Así que no necesito de este rey que venga y me diga qué es lo que tengo que hacer. Yo haré las cosas. Es la pura cizaña metida en la iglesia. Es la pura cizaña. El 15 dice, sin embargo, el príncipe fue coronado rey. Así que se pare de cabeza el que se pare. El Señor Jesús es rey y ha sido coronado rey. Y él volverá como rey. Así dice el 15, sin embargo, el príncipe fue coronado rey, y cuando regresó a su país mandó llamar a los 10 empleados encargados del dinero para ver cómo les había ido. Llegó el primero de ellos y dijo, Señor, hice negocio con el dinero y gané 10 veces más de lo que usted me dio. Es decir, un administrador muy bueno. ¿Me dio usted 10? Pues aquí están otros 10, tenga usted. El fruto del 100%, como les digo. El 17 dice, el rey le dijo, excelente, eres un empleado bueno. Ya que cuidaste muy bien lo poco que te di. Y fíjese que dice, ya que cuidaste, no que te fuiste a ser millonario, no que negociaste, sino que ya que cuidaste muy bien lo poco que te di. Te nombro gobernador de 10 ciudades. Llegó el segundo empleado y dijo, Señor, hice negocio con el dinero y gané 5 veces más de lo que usted me dio. Y el rey le dijo, tú serás gobernador de 5 ciudades. Y ahí están, mire, 160. ¿De acuerdo? Lo que cada uno da como su fruto. Después llegó otro empleado y dijo, Señor, yo sé que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible, por eso me dio miedo. Así que envolví el dinero en un pañuelo y lo guardé. Aquí se lo devuelvo todo. Y el rey le respondió, eres un empleado malo. Tú mismo te has condenado con tu propia palabra. Si sabías que soy muy exigente y que pido hasta lo imposible, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así cuando yo volviera recibiría el dinero que te di más los intereses. Mire, aquí está el famoso que dice, como mi Señor se tarda en volver, entonces yo voy a emborracharme, voy a estar viviendo la vida, como se tarda mucho, entonces de pronto más o menos diré, pasó un tiempo en el cual estuve haciendo mi vida loca, y más o menos ya veo como que el Señor va a volver, entonces ahora sí me pongo pilas. No, así no funciona. El Señor Dios llama y el Señor Dios dice que tiene uno que estar preparado, siendo responsable, dando de comer el alimento a diario. Pero estas personas que piensan de esta manera dicen, bueno, entonces ¿cómo esto sucede? Es por eso que esto dice, tuve miedo. Es el único talento que me diste, pero tuve miedo. Entonces más bien me dedico a mi dolce vita, mis cosas, a hacer las cosas así. Si es que me llaman, hago, si no, pues no hago nada. Sea cosas así, ¿no? Dice que es un siervo malo. Es un siervo malo. ¿Y qué es lo que le dice el Señor Jesús a este siervo malo? Mira, aún con ese poquito que te di, ¿sabes qué hubieses hecho? Hubieses puesto en el banco. ¿Qué quiere decir esto? Que con ese poquito que uno tenía, de pronto podía ver a otra persona. Porque ¿se acuerdan cuando el Señor Dios llama a Moisés para que haga la obra de Dios y vaya al pueblo a sacar? Y Moisés le dice, pero es que yo no puedo, me da miedo. Ir y hablar con el pueblo tuyo y ir a hablar con el faraón me da miedo. Entonces el Señor Dios le dice, pues mira, ahí está Aarón. Y Aarón va a ser tu voz. Aarón va a ser el que le ponga fuerza. Tú vas a ser como el que viene delante de Dios, pero Aarón va a ser como el que va contigo a hacer lo que Dios te dice que tú hagas. Entonces aquí lo que le está diciendo el Señor Jesús a este que tenía un talento es, mira, consíguete a otro que tenga así. Tú le ves que este es pilas, que él se encargue, yo como tengo este don, entonces le voy a transmitir a esta otra persona este don que yo tengo de servicio o de lo que sea. Y esta otra persona va a hacer este servicio que yo supuestamente tengo que hacer. Cuando el Señor vuelva le va a decir, mire, aquí está el banco.
Y este banco dio intereses. Y entonces no hubiese pasado absolutamente nada. Pero como este mal obrero dijo, no, pues no voy a hacer nada, me lo voy a guardar, porque me da miedito, porque me da pereza, porque no quiero hacer las cosas bien, entonces ya. Entonces dice, el rey les ordenó a unos empleados que estaban ahí, quítenle a este el dinero y desen al que ganó 10 veces más de lo que recibió. Pero ellos le contestaron, Señor, ¿por qué a él si ya tiene 10 veces más? Y el rey les respondió, les aseguro que al que tiene mucho se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poquito que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, tráiganlos y mátenlos delante de mí, porque ellos no querrían que yo fuera su rey. Y ahí está, el fin del mundo, miren, ahí está el fin del mundo. Trigo al infierno, cizaña al infierno y trigo a los graneros. Los pececitos malos afuera, los pececitos buenos en una cesta. Y aquí está, a los enemigos que formaban parte de ese reino que el diablo puso como cizaña, el Señor Dios le dice, pues tráiganles a estos que no quieren que yo gobierne y chao. Se fueron de aquí, chaolín. Y al resto, pues venga y disfruten con el Señor Dios. Entonces, miren, para hacer un resumen, aquel nombrado rey se va en un viaje largo para recibir su corona. Pero él dice que cuando ya reciba su corona volverá. Pero como él menciona, se va en un largo viaje. Mientras esto sucede desde el viaje hasta la vuelta del Señor con su coronación, ahí está el reino. Y el reino es la iglesia de Jesucristo. Y en este reino él ha llamado a 10 para que hagan la obra. Entonces ya sabemos que llamó a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero que también llamó a personas que tienen dones de servicio, de exhortación, repartir, dirigir misericordia, para que todos ellos se unan y hagan la obra en la iglesia de Jesucristo, al resto de personas. ¿Para qué? Para servir y para instruir. Y como el resto de común silvestre de personas que vienen a las congregaciones que no forman parte de la tribu de Leví, que forman parte de las otras tribus, estas personas van a venir a las iglesias y van a ser formados, instruidos, porque van a ser servidos y van a ser instruidos para que ellos también puedan obedecer al Señor Dios en todas las cosas que Él ha mandado a hacerlo. Así que aquí estamos. ¿Somos siervos buenos? ¿Somos siervos malos? Deberíamos hacernos un examen de conciencia. Si el Señor Dios nos ha puesto en algo, hagamos las cosas bien, porque lo estamos haciendo para Dios, porque es la familia de Él a la que estamos sirviendo e instruyendo. Y hagámoslo bien, porque el Señor Jesús puede venir en cualquier momento y pedir cuentas a cualquiera de nosotros. Dios me los bendiga, nos vemos en la siguiente clase.